Qué lindo es ver sus rostros, hermanos. Qué lindo, qué belleza. Es esto algo que el Señor con lo cual nos bendice. Algo precioso, es maravilloso. También, ¿por qué? Porque cada vez que yo veo sus rostros, está reflejado nuestro Señor, el amor de Él en ustedes, hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted debe también sentir este gozo, hermano. No solamente de verme a mí, sino que de ver a los demás. Bueno, esta mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar, le voy a pedir que busque en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios en el capítulo 9. Ahí nos vamos a centrar esta mañana. Ahí en ese pasaje va a estar centrado el estudio, la meditación de su palabra. Estamos en un estudio, como dije anteriormente, en el libro de los Proverbios, titulado Sin sentido común, la sabiduría necesaria para las decisiones de la vida. Y estamos aprendiendo a ser sabios. Ese es el aprendizaje que vamos a tener. Y la semana pasada vimos esto. Sabiduría es tener ese sentido común para ver la vida cómo es, conocer cómo funciona y así saber qué hacer para influir en un resultado bueno y justo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Sabiduría es tener ese sentido común para ver la vida cómo es, conocer cómo funciona y así hacer a saber qué hacer para influir en un resultado bueno y justo. Es por eso, en simples palabras, en una forma más fácil, más sencilla, definimos la sabiduría simplemente como saber qué hacer cuando las reglas no se aplican o cuando las reglas simplemente no aplican a esa situación. Eso es sabiduría. Y voy a darles un ejemplo esta mañana acerca de cómo uno puede aplicar la sabiduría o cómo es necesaria la sabiduría en todo cristiano. Y no solamente en todo cristiano, en todo ser humano. Si una persona quiere renovar su casa y no sabe qué tipo de materiales debe de usar, es muy posible que tome las decisiones equivocadas. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Sin embargo, si una persona pide consejos a alguien con el conocimiento adecuado en renovación, es muy probable entonces que esta persona tome las decisiones adecuadas. ¿Para qué? Para llevar a cabo con éxito la renovación. Es interesante que de esa misma forma sucede en el ámbito espiritual del ser humano. Si el ser humano, cuando se da cuenta que necesita hacer una renovación en su vida y necesita esa renovación y no sabe, no tiene la sabiduría para tomar las decisiones correctas, es muy probable que va a tomar las decisiones equivocadas y va a buscar el camino para renovar su vida, para encontrar la solución a sus problemas en las respuestas que no son las mejores para su vida. Sin embargo, si esta persona busca el consejo de alguien con el conocimiento adecuado para darle la respuesta, las soluciones a su problema, a su situación de vida, esta persona va a poder tomar entonces las decisiones bien adecuadas. Dicho sea de paso, entonces, si esta persona busca el consejo de nuestro Señor Jesucristo, va a encontrar las respuestas adecuadas para su situación. Y es que la semana pasada nos enteramos de que la gran mayoría de las situaciones que enfrentamos en la vida no son resueltas por el conjunto de reglas que nosotros tenemos. Estas decisiones, todas esas encrucijadas que nosotros enfrentamos en nuestra vida, no todas, pero las que van más allá de nuestras reglas, necesitan ser resueltas con sabiduría. Y es que nosotros necesitamos sabiduría para todos los aspectos de nuestra vida. Créalo o no, necesitamos sabiduría para cada área de nuestra vida. Mire, necesitamos sabiduría en el uso de nuestra lengua. Necesitamos sabiduría en el manejo de nuestras emociones. Todos nosotros sabemos que necesitamos sabiduría para eso. Necesitamos sabiduría en el manejo de nuestro dinero. Y esto, los adultos que tenemos responsabilidades, ya lo sabemos. Necesitamos esa sabiduría para cómo manejar nuestro dinero. Necesitamos también sabiduría
en cómo amar a nuestro cónyuge, en cómo amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Necesitamos sabiduría para eso. ¿Por qué razón hay tanto divorcio en esta sociedad? Porque el ser humano no tiene la sabiduría necesaria para cómo saber amar a su cónyuge. También necesitamos sabiduría en la formación de nuestros hijos. Aquellos que tenemos varios hijos nos damos cuenta que cada hijo es único en su carácter. Y dice uno, bueno, con mi primer hijo pues ya tengo la experiencia con mi primer hijo, cómo lo he criado, cuando venga el segundo va a ser más fácil. Pero qué gran equivocación. Yo tengo 3 y cada vez que los veo, claro, en lo físico yo veo cómo se parecen a mí, cómo se parecen a mi esposa, pero en la forma de pensar muchas veces veo la diferencia entre cada uno de ellos y digo, ¿cómo puede ser posible que tengo 3 hijos y ellos piensan diferente? Deberían ser iguales. Y eso me da a entender a mí, Señor, dame sabiduría, porque son 3 personalidades diferentes con las cuales tengo que lidiar yo. Y por mi propio pie, por mi propio razonamiento, nunca voy a poder llevarles, formarlos conforme a tu voluntad. Necesito de tu sabiduría, Señor. También necesitamos sabiduría en cómo obedecer. Para obedecer se necesita ser sabio, hermanos. También necesita ser sabio, necesita la sabiduría en cómo nos relacionamos con las personas. Se puede imaginar yo como padre, mi esposa como madre, tener sabiduría para 3 hijos. Ahora imagínese la sabiduría para poder relacionarnos entre todos nosotros. Estaba hablando hace un par de semanas con el pastor del ministerio coreano, con el pastor David Young, y estábamos hablando acerca de esa idiosincrasia de nuestras congregaciones. Y él la tiene fácil en este modo, que toda su congregación es coreana, es una sola cultura. Pero en mi situación, la cosa es diferente. Tengo mexicanos, tengo salvadoreños, tengo hondureños, tengo colombianos, cubanos, argentinos, tengo, ¿quién más? A ver, guatemaltecos, peruanos, hondureños. Esa es otra nacionalidad dentro. Es más, dentro de la nacionalidad mexicana hay 32 diferentes nacionalidades. Son 32 diferentes estados y cada estado con su diferente cultura. ¿Se pueden imaginar qué compleja es esta relación entre nosotros? Es bien compleja. Cada uno de nosotros necesitamos sabiduría para saber cómo relacionarnos con cada uno de nosotros. Es algo precioso. Pero la buena noticia acerca de todos estos retos, de todas estas necesidades, es que este maravilloso libro de Proverbios nos enseña muchas verdades para hacer justamente eso, para ser sabios, hermanos. Ahora, hoy quiero meditar en esto, en cómo nosotros podemos ser sabios. Quiero meditar en esto. Y cuando digo quiero meditar, es que quiero yo también que ustedes mediten en esto, hermanos. Porque es necesario, es importantísimo, como cuerpo de Cristo, ser sabios. Ahora, vamos a tomar un par de semanas para analizar la base de la sabiduría en el libro de Proverbios. Eso es lo que vamos a hacer. Y esta mañana voy a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el fundamento de la sabiduría? ¿Qué es el fundamento de la sabiduría? Ahora, para que una persona sea sabia, hay que comenzar, como dicen por ahí, hay que comenzar por el comienzo. No, hay que comenzar por el fundamento adecuado. No solamente cualquier fundamento. Hay que comenzar con el fundamento adecuado. Y esto es realmente la clave para obtener la sabiduría. Tener el fundamento adecuado. Claro, también, ¿verdad? El libro de Proverbios es necesario. Es algo impresionante toda la sabiduría que el Señor derramó en la mente de este hombre que es Salomón, que fue el que escribió la mayoría de los proverbios. Esta es realmente la clave. Miren lo que dice el capítulo 9 de Proverbios, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
No dice la plenitud de la sabiduría. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y mire esto más. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Está hablando de sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos sabios e inteligentes hay aquí, hermanos? Levanten la mano. Unos poquitos, hermanos. Bueno, escucha esto. Si usted tiene temor del Señor, tal vez no ha relacionado esto. Si usted tiene temor del Señor, usted es sabio. Si usted tiene el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted es inteligente. Porque hay una gran diferencia entre sabio e inteligente. Sabio es el conocimiento, inteligencia es la capacidad de entender. Así que si usted ha tenido la capacidad de entender quién es nuestro Señor, usted es inteligente. Si usted conoce a nuestro Señor y tiene temor de Él, usted es sabio. Voy a darles unas reseñas, unos extractos de lo que es el libro de Proverbios. Así es que por favor, si usted tiene sus notas ahí, anote estas citas, porque no vamos a poder estar buscándolo todas, si no se nos va a ir toda la mañana. Vea esto, todo está en el libro de Proverbios, y voy a dar el capítulo y el versículo y voy a dar la cita. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, el que tiene temor de Dios aborrece el mal. Capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Capítulo 14, versículo 27. El temor del Señor es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. De aquí han de haber sacado ese refrán, más vale prevenir que lamentar. Capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No lo vaya a confundir con esto, que es algo literal, porque no necesariamente tiene que ser eso, tiene que ser en lo eterno, en lo espiritual. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si usted teme al Señor, si usted ama al Señor, si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted va a tener riquezas, honra y vidas eternas. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué precioso, hermanos. Y podemos seguir y seguir citando estos versículos del libro de Proverbios. ¿Sabía usted que la Biblia menciona 30 veces teme a Jehová? 30 veces lo menciona y 25 veces hace alusión a la bendición a los que temen al Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la sabiduría comienza con el temor del Señor. O sea, que es el principio de la sabiduría. Cuando dice aquí el principio, es el fundamento, es el ABC, es el 1, 2, 3. Y lo vamos a poner de esta forma práctica. Todo niño que comienza el kinder, comienza estudios, lo primero que le enseñan, ¿cuál es? El ABC, el A, E, I, O, U, las vocales y los números del 1 al 10. Si el niño quiere saber más acerca de lectura y escritura y matemáticas, tiene que tener estos principios.
Si el niño le tratan de enseñar a leer sin estos principios, no va a poder hacerlo. Lo mismo es con la sabiduría del Señor. Para poder nosotros tener la sabiduría, necesitamos tener este principio, y el principio es el temor del Señor. Ahora, ¿qué significa temer al Señor? Me imagino que todos están preguntando, bueno, necesitamos tener bien claro qué significa tener al Señor. Y voy a darle 3 áreas de nuestras vidas que son afectadas por el temor del Señor, para que podamos nosotros razonarlo y entenderlo bien. Primero, el temor del Señor significa que mi mente debe estar centrada en Dios. Mi mente debe estar centrada en Dios. Y no estoy hablando de ser algún tipo de cadete espiritual, de autómata o lo que muchos utilizan ahora que está de moda, zombies. No es que uno sea un zombie espiritual, no estoy hablando de eso. Temer a Jehová es tener la visión correcta de Él, el concepto correcto de Él. Y es que algo muy, muy triste, que nuestra sociedad quiere separar la fe de la razón. Nuestra sociedad nos dice que los asuntos de fe en nuestra vida privada no deben ser ventilados de una forma pública. Eso es lo que dice nuestra sociedad. Vemos esto en los tribunales de justicia, vemos esto en las instituciones educativas, vemos esto también en la política, y aún se puede ver en nuestros hogares. Ahora, ¿ha escuchado usted alguna vez esta afirmación? Aquí no se habla ni de religión ni de política. ¿No ha escuchado esa afirmación? ¿Y por qué se escucha esa afirmación? Porque nuestra cultura nos dice que los asuntos de la fe deben ser solamente ventilados a través de nuestra vida privada, no en nuestra vida pública. Y muchas veces, desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos optan por vivir esta afirmación. Carecen o sea, no comparten sus convicciones de una forma pública. No comparten sus convicciones, su fe con aquellos que están alrededor de ellos. ¿Por qué razón? Por simplemente el temor de ser rechazados, o simplemente por el temor que piensen que porque tiene convicciones de fe, sea una persona con poco o bajo intelecto. Muchas veces nos sucede eso. Y esto lo vemos en todo el tiempo. Sin embargo, podemos ver lo que el libro de Proverbios nos enseña todo lo contrario. El Señor a través del libro de Proverbios nos enseña todo lo contrario. Entonces, con esto quiero decir que de la forma en cómo nosotros vemos a Dios, podemos, o sea, de la forma que lo vemos, que la comprensión que tenemos de Él y la profundidad de nuestra relación con Él, de esa forma vamos a ver lo que nos rodea, de esa forma vamos a ver todo el mundo que nos rodea, toda nuestra vida. O sea que en otras palabras, de la forma, el concepto, esa afirmación o esa mentalidad que tenemos con respecto a lo que es Dios, de esa forma vamos a encontrar lo que es el carácter y lo que es el significado de toda nuestra vida, todo lo que nos rodea. Vamos a encontrar un cambio en todo nuestro ser, en todo lo que hacemos. Mire lo que dice Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. Vamos a empezar por Proverbios 9:10. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entender. Mira lo que dice ahora capítulo 1, versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es el que habíamos leído anteriormente. Nuestra visión de Dios está directamente entrelazada con lo que creemos, con lo que conocemos y con lo que entendemos. Esa visión de Dios está entrelazada. Toda nuestra mente está entrelazada con lo que creemos, con lo que entendemos y con lo que hacemos. De esa misma forma, para nosotros poder tener el temor de Dios, necesitamos que nuestra mente esté enfocada en Él. Su fe, nuestra fe, es la base de cómo todo su pensamiento, razonamiento se genera. Así entonces, que tener la mente centrada en Dios me da la sabiduría para discernir
las filosofías mundanas de nuestra época. Se lo voy a repetir. Tener la mente centrada en Dios me da la sabiduría para discernir todas las filosofías mundanas de nuestra época. En un lenguaje más sencillo, cuando nuestra mente está centrada en Dios, nosotros vamos a poder entender, vamos a poder ver que todas estas filosofías mundanas no tienen nada que ver con Dios. Más bien se aleja al ser humano de Dios. Y voy a dar dos ejemplos. Ha oído estas dos afirmaciones, otras afirmaciones también. Dice la primera afirmación: de lo único que realmente podemos estar seguros es de las cosas que pueden ser probadas científicamente. ¿Sí lo han escuchado? De lo único que podemos estar seguros es de las cosas que pueden ser probadas científicamente. Si usted está en un debate con alguien y usted quiere probar un punto a la otra persona, ¿cuál va a ser la primera retórica de esta persona? A ver, probámelo, comprobámelo. A ver, ¿Dios existe? A ver, dame pruebas fehacientes. Y las personas son tan ignorantes que dice Romanos capítulo 1, que el hombre no tiene excusa. Está toda la creación enfrente de él. Es más, su vida propia es la prueba fehaciente que Dios existe, ¿verdad? Y eso también es el fundamento de nuestro sistema educativo. Todo lo que se enseña en las escuelas, en las universidades, tiene que ser fundamentado en pruebas. Y es que el problema es que esta declaración, este es el gran problema, esta declaración no puede ser científicamente probada. De decir que lo único que realmente podemos estar seguros es de las cosas que pueden ser probadas científicamente. Esa declaración no puede ser probada científicamente. No pueden. Es una creencia, no un hecho. Eso es lo que se cree. Aquí está el punto. Si usted cree en esta afirmación, quiere decir que todos sus fundamentos de su vida están regidos por esta afirmación. O sea, que toda su vida, todo lo que usted cree tiene que ser probado. Si no es probado, usted no lo va a creer, ¿verdad? Ahora, es por eso que tenemos mucha gente inteligente en nuestro mundo creyendo en una teoría científicamente indefendible. ¿Y cuál es esa teoría? La teoría de la evolución. Hay mucha gente inteligente que cree en esta teoría, desafortunadamente. En segundo lugar, usted escucha esta afirmación todo el tiempo. Esta sí que es algo triste. Y es más popular en nuestros días. Cada persona es libre de determinar qué está bien o mal para él o ella. Cada persona está libre de determinar qué está bien o mal para él o ella. No importa, es más, le dicen a uno, por favor, no me vayas a imponer tus morales sobre de mí. Esto suena bien para aquella persona que no cree en Dios, o cuando digo no cree en Dios, porque hay dos formas de creer en Dios, es creer o no creer. Cuando se cree en Dios, se cree a la forma que Dios quiere que creamos, no a la forma que nosotros creemos, ¿verdad? Así que entonces, este tipo de persona que asume dos cosas, o bien, no hay Dios, o asume que hay un Dios el cual no le culpa, no lo hace responsable de sus creencias y su comportamiento. Y esta es una frase que también está relacionada con esta segunda, que es: solo Dios puede juzgarme. Only God can judge me. Lo he visto no solamente en calcomanías en los carros, sino que hasta en tatuajes. Only God can judge me. Solo Dios puede juzgarme. Así que vos no tenés nada que decirme a mí. Yo puedo vivir mi vida como a mí me da la gana. Quieranlo o no, eso es un acto de fe. Estas personas viven creyendo en algo. Y todo el ser humano vive por medio de actos de fe. Salomón lo dice acertadamente en sus escritos. Si usted quiere sabiduría, comience con tener la mente centrada en Dios. O sea, si usted quiere alcanzar sabiduría, tiene que tener su fe centrada en Dios, su mente centrada en Dios. ¿Y qué significa esto a nivel personal? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero ser sabio, que si yo quiero que mi mente, mi pensamiento, mi razonamiento y mis decisiones
que tener todo esto centrado de una forma sabia, debe estar centrados en Dios. Todo mi ser debe estar centrado en Dios. Mi relación con Dios no puede ser como un complemento en mi vida. No puede ser algo que simplemente yo voy a buscar a Dios cuando yo necesite o tenga ciertas dudas. No puede ser así. Es como tener una membresía del gimnasio y nunca utilizarla o utilizarla una vez al mes o una vez al año. No les voy a preguntar cuántos tienen membresía de gimnasio así aquí y cuántos van una vez cada 3 meses o como decimos por allá en Honduras, no sé si también en otros países utilizan esta frase, a la muerte de un burro, ¿verdad? Pero el creer de esta forma en Dios es como esto, tener una membresía de un gimnasio y simplemente usarla poco o nada. En segundo lugar, el temor del Señor significa que no solamente mi mente, sino mis emociones deben estar centradas en Dios. Mis emociones deben estar centradas en Dios. No solamente cuando uno está bien, también cuando se le sale el indio, decimos por ahí. Ya cuando uno no mira, cuando se le nubla la vista. O sea, mis emociones deben estar centradas en Dios. Por emociones estoy hablando de mis pasiones, de mi corazón, de mis sentimientos. De eso estoy hablando. Es interesante lo que dice la Escritura aquí en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Ah? El temor, entonces, es una emoción, es una pasión de ánimo. Eso es lo que es el temor. Es un sentimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué temor? Anoche estaba comentando con mi esposa acerca de esto. Siempre cuando yo estoy desarrollando el sermón, me gusta platicar con ella, me gusta expresarle cosas que son bien interesantes. Y le dije yo esto. Bueno, aquí dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué entonces no pudo haber sido el amor de Jehová es el principio de la sabiduría? ¿Por qué no el amor del Señor sea el principio de la sabiduría? Porque Dios es amor, ¿verdad? Es una de sus características. Pero ¿por qué el temor? ¿Por qué? Porque es necesario que primero nosotros conozcamos los atributos y el carácter de Dios para poderle amar. ¿Cómo podemos ponerlo de una forma práctica esto? Y todos los que tienen una relación, ya sea de noviazgo o sea de matrimonio, vamos a entenderlo de esta forma. Se puede imaginar que usted de niño, tengamos nosotros aquí, mejor dicho, en nuestra cultura, es esa tradición de arreglar los matrimonios como lo tienen en los países orientales, en los países musulmanes, en los países que son del lado oriental. Yo tengo un amigo que es musulmán, claro, no es mi amigo, y él me contó cómo sus tíos, ellos arreglaron el matrimonio de su primo y cómo a los 6 años ellos decidieron entre las dos familias decir, ok, mi hijo se va a casar con tu hija. Muy bien. Llega a la hora de casarse, pues los muchachos los tuvieron que casar porque ellos estaban siguiendo esta cultura, estas reglas que sus padres están poniendo. Ajá, pero ¿qué tal si los muchachos ni siquiera se gustaban? Ahora, se puede imaginar usted con esta razón. Usted, para poder enamorarse de su esposa o de su esposo, tuvo primero que conocer su carácter, conocer sus atributos. De otra forma, ¿cómo usted se puede enamorar de alguien que no lo conoce? Primero tiene que conocer a esa persona antes de enamorarse. Imagínese casarse con alguien que no conoce y ya después casado se da cuenta que su carácter y sus atributos van muy a lo contrario de lo que usted es. ¿Tendrá una vida de paz y de tranquilidad y de amor? No la va a tener. Lo mismo con el Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Para que nosotros podamos tener una relación perfecta con el Señor, primero tenemos que conocerle. Tenemos que no solamente estudiar, sino que ver su carácter, experimentar su carácter y sus atributos. Y a veces lo que pasa es que confundimos lo que es el temor con el miedo, lo comparamos el temor con el miedo. Y muchas veces así sucede.
creemos que el temor es similitud de miedo, pero nuestro temor de Dios significa más que eso. Es mucho más y en muchos sentidos y muy diferentes son al miedo. Una gran diferencia. Y voy a darles lo que es lo que significa temor de Dios. Esto es lo que significa temor de Dios. Es un sentimiento. Recuerde que dijimos que el temor es una emoción, es una pasión, es un ánimo. El temor es un sentimiento reverencial y respetuoso hacia Dios. Una maravilla de su grandeza por quien es y lo que ha hecho. Eso es lo que es el temor de Dios. Cuando usted se da cuenta de su grandeza y de lo que Él es y que ha hecho por usted, usted siente temor por el Señor. Usted siente aquel agradecimiento. Usted siente aquella gratitud por el Señor. Y eso lo mueve a tener este sentimiento reverencial y respetuoso de Él. Y es algo interesante también, que ese temor del Señor solamente puede ser dado por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese temor. Mire lo que escribe Moisés en Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículo 12. Mire qué explícito es este pasaje. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Usted sabe qué es el alma. Muchos también confunden el alma con el espíritu. Y nada que ver. El alma es la conjunción de espíritu, cuerpo y sentimientos. Y cuando dice aquí que nosotros amemos al Señor, sirvámosle al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué está diciendo? Con todo lo que somos nosotros, con todo nuestro ser. Eso es lo que está diciendo. El temor del Señor significa amar a Dios de manera incondicional. El temor de Dios significa amarlo sin límites, sin condiciones, sin fronteras. Y tengo también esta afirmación para ustedes, hermanos, y vamos a desglosar esta afirmación. Fíjense bien en esto. Lo que más teme nuestro corazón, escuche bien, lo que más teme nuestro corazón es lo que más atesora nuestro corazón. Bueno, esto suena como una ironía, como una disparidad. Y vamos a verlo entonces. Lo vamos a poner de esta forma práctica. Los padres. ¿Qué es lo que más tememos nosotros como padres? Y se lo voy a poner de una forma sencilla. Que a nuestros hijos les suceda algo malo. Eso es lo que más tememos nosotros como padres. Pero fíjese bien en esto. Eso es lo que más atesoramos en nuestro corazón. Que a nuestros hijos no les pase nada malo. Lo que más tememos es que les pase algo malo. Pero lo que más atesoramos es que no les pase nada malo. Cuando vemos nuestro mayor temor, vemos nuestro más grande amor. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la misericordia del Señor, su carácter, sus atributos, entonces es cuando más lo amamos. Desafortunadamente muchos cristianos hoy en día ven a Dios como simplemente un concepto, una buena idea, algo abstracto. Solamente lo ven como un pensamiento, como algo pues que solo simplemente está en nuestras mentes. Y dejan de verlo como realmente Él es. Dejan de verlo como algo real. Así, en lugar de tener temor a Dios como alguien, una persona real, también el ser humano teme entonces no solamente a Dios, sino que teme a perder su dinero, teme a perder su juventud, teme a perder su seguridad, teme a perder el sexo, teme a perder familia, trabajo, relaciones, ego. No sé si ustedes han visto esto y no quiero yo ridiculizarlo ni minimizarlo. En lo que es en un funeral.
Cuando la persona no tiene el concepto, no tiene en su corazón al Señor, y un ser querido que ama entrañablemente se le muere, usted puede ver cuando esa persona se tira encima de, si está en el ataúd, se tira llorando desesperadamente, amargamente, gritando, ¿por qué te fuiste? Lo estábamos comentando el miércoles pasado en el estudio bíblico. Cómo estas personas se tiran encima del cadáver de su ser querido, amado. Y ellos están llorando de una forma amarga. ¿Pero por qué? Porque ellos, todo su temor está en esas personas. Su temor está en realidad en eso, en el temor de perder aquello que tienen. Cuando usted experimenta el temor de Dios y su amor de Dios, cuando ve que son reales en su vida, entonces usted ya no vive con el temor de perder cosas o seres queridos. Usted vive con el deseo de complacerlo en todo lo que hace. Ese es el temor de Dios. Querer complacerlo en todo lo que uno hace. Es por eso que Jesús nos mandó a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Pero algo interesante, dice, y a nuestro prójimo también. Si nosotros estamos amando a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. ¿Sabía usted que es posible seguir a Dios, obedecerle y sin embargo relegarlo a solo un buen concepto o idea por el hecho de no temerle? ¿No ha escuchado esto usted? Diosito me lo bendiga. ¿Por qué? Porque la mente la tienen de una forma, su mente y sus emociones no están centradas en Dios, lo tienen de una forma diferente. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es su mayor temor en la vida desagradar al Señor? Esa es la pregunta. ¿Es su mayor temor en la vida desagradar al Señor? ¿O es su mayor temor otra cosa? Esta es la verdadera prueba si está en el camino correcto hacia la sabiduría usted. Temer a Dios es amar a Dios apasionadamente. Temer a Dios es entregarle todo nuestro ser. Someternos a Él. Tener mis emociones centradas en Dios me da la sabiduría para discernir las necias inclinaciones de mi corazón. Tener mis emociones centradas en Dios me da la sabiduría para discernir las necias inclinaciones de mi corazón. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento que mis emociones están centradas en Dios, yo puedo empezar a ver qué es lo que puede ofender a Dios que está en mí. Eso es lo que da el temor al Señor. Cuando mis emociones están centradas en Él, puedo discernir eso. Puedo discernir yo qué es lo que está en mí que le puede ofender al Señor. Por último, el temor del Señor significa entonces que mi voluntad debe estar centrada en Dios. Mi voluntad. La voluntad es lo que gobierna las decisiones de nuestro ser. La voluntad es lo que nos motiva a hacer lo que nosotros hacemos. Y he dicho antes esto, que el temor del Señor es amar a Dios de manera incondicional. No hay límites a nuestro amor, ni condiciones a nuestro amor, hermanos. No hay límites a nuestro amor por Dios. No debe de haber límites. No debe de haber un conflicto en nuestra voluntad de hacer lo que a nosotros nos gusta y la voluntad que Dios pone en nosotros de amarlo a Él. Por esta razón las Escrituras unen el temor de Dios a la obediencia. Ahí donde uno puede demostrar qué tan sabios somos en el Señor, qué tan obedientes somos, qué tanto le amamos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, mire, fíjate bien, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice,
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es un llamado a la obediencia al Señor. Tener una voluntad centrada en Dios me da la sabiduría para tomar buenas y correctas decisiones en mi vida. Si mi voluntad está centrada en el Señor, voy a tener la sabiduría yo para tomar las decisiones correctas, para agradarle a Él, para obedecerle a Él. Y es que hay verso tras verso en la Biblia que directa o indirectamente une el temor de Dios a una vida de obediencia. Así que esto es lo que hemos estado diciendo esta mañana. Una mente centrada en Dios conduce a la sabiduría en nuestros pensamientos. Un corazón centrado en Dios conduce a la sabiduría en el manejo de mis emociones. Y la voluntad centrada en Dios conduce a la sabiduría en mis decisiones. Todo esto viene del temor del Señor. Todo esto viene del temor del Señor. Y voy a cerrar con este pasaje hermoso que fue escrito 800 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está en Isaías 11:3 y lo tenemos aquí en la pantalla. Isaías 11 del 1 al 3. Miren lo que dice Isaías 11 del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por si no lo sabe, Isaí es el padre de David. El vástago será una rama que dará frutos, o sea, que estamos hablando un descendiente de Isaí. Sigámoslo en el versículo 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí está dando una profecía sobre el nacimiento, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, descendiente del rey David. Sigamos en la segunda parte del versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Estos espíritus van a reposar sobre este vástago, descendiente de Isaí, descendiente de David. La semana pasada vimos que el Señor Jesús fue y es la sabiduría personificada para nosotros. Que toda la sabiduría está en Él, que Él es sabiduría. Y debemos buscar sabiduría del Espíritu. Y escuche bien esto, cuando dice espíritus está escrito con letra minúscula. Con espíritu es con letra minúscula. Y estos espíritus están en Él. Espíritus de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Si usted quiere sabiduría, tiene que aprender de la esencia de Jesús. El espíritu de conocimiento y temor de Jehová, dice. Incluso Jesús tuvo el temor del Señor. Incluso el Señor Jesús, su mente estaba enfocada en Él, sus emociones estaban enfocadas en Él, su voluntad estaba enfocada en Dios. Todo esto sin importar el costo. Ahora veamos el versículo 3. Dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. El temor del Señor no es algo que nosotros debemos temer, hermanos, sino que es algo que nosotros debemos de disfrutar. Solo aquellos que no temen al Señor en realidad deben de vivir en temor. El cristiano no puede vivir en temor, no puede vivir en miedo, pero el temor que en realidad la naturaleza humana entiende. El cristiano cuando vive en el temor de Dios, vive en un disfrute, en un gozo. En eso vive, no importando las situaciones de la vida, no importando las circunstancias. Pero el que vive alejado del Señor, el que vive fuera del Señor, ese sí debe de vivir en temor. Y yo le digo, no debe vivir en temor, debe vivir en terror. Mire lo que enseña Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Volvamos a estas citas. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Cuando digo esto es que todo aquel que está alejado del Señor, la vida se le va a ir como agua. No va a poder disfrutar las bendiciones del Señor. Capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
Este es mi llamado, hermanos, a todos ustedes. Y me incluyo yo. Este es el llamado que tiene el Señor para todos nosotros, hermanos. Que busquemos la sabiduría que comienza con el temor del Señor. De una forma colectiva y de una forma individual, hermanos. Necesitamos nosotros buscar eso. Necesitamos que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad esté centrada en el Señor. Y escuchen bien eso. Eso solo es el principio. Ese solamente es el fundamento de la sabiduría, hermanos. ¿Se puede imaginar una vez pasando de ese fundamento? Inclinemos nuestros rostros.